Probad y ved. Historia de hoy. El desafío de Hannah. Dios mío, tú sabes que estoy sola con mis hijos. Necesito ayuda espiritual. Ayúdame, Señor, a encontrar tu camino. Buenos días. Buenos días. Soy representante del Servicio Educacional Hogar y Salud y vengo para tener con usted una breve visita en su casa. ¿Me permite pasar? Aguárdeme. Sí, pase. ¡Qué hermosa familia tiene usted! ¿Cómo se llaman sus hijos? El mayor se llama Gabriel y el menor que está jugando se llama Alejandro. Y hay uno en camino porque estoy embarazada. ¡Felicitaciones! Pase, toma asiento, por favor. El objetivo de mi visita es poder presentar un material muy útil para la familia, como por ejemplo esta Biblia. Perfectamente ilustrada, con imágenes de pintores famosos contando la historia de Jesús. Qué linda esta Biblia. Qué hermosas estas imágenes. Son iguales a las que me mostraba mi abuela en Checoslovaquia. Son las mismas. ¿A qué iglesia pertenece usted? Yo soy adventista del séptimo día. Voy a la iglesia los sábados. ¿De verdad? Mi abuela también se congregaba los sábados en su país. Ayer yo hice una oración pidiéndole a Dios que me ayude a encontrar una iglesia. Qué coincidencia, ¿no? Aquel día, Hannah adquirió el deseo de todas las gentes y también otro libro de cocina. Tuve la oportunidad de orar por ella y por sus 2 hijos y también por la bebé que venía en camino. Y luego le entregué un folleto con la dirección de la iglesia. En nuestro trabajo como colportores, nunca nos imaginamos qué va a suceder con las personas que reciben los libros que distribuimos. Pero yo fui bendecido 4 años después en un encuentro de colportaje que se estaba realizando en la Universidad Adventista del Plata. Ese día, la misma Hannah estaba dando su testimonio ante todos los colportores. Ella comentó que después de la visita de un colportor fue a la iglesia, estudió la Biblia y se bautizó. Hoy en día tengo el enorme placer de tener a esta gran familia como mis amigos. Aquella bebé que estaba por nacer se llama Natalia y es kinesióloga. Alejandro, el segundo hijo, es pastor y actualmente director del Centro de Vida Sana de Misiones. Y Gabriel, el primogénito, también es pastor y dirige la Casa Publicadora de Argentina. Hannah es jubilada y vive en Libertador San Martín. Aquel encuentro con el colportor cambió para siempre mi vida. Un tiempo después, ya bautizada, me uní también al colportaje y tuve como director al pastor Carlos Fernández. Yo vivo en San Juan, estoy trabajando en mi último distrito pastoral y estoy a punto de jubilarme. Doy gracias a Dios por la obra que Él ha hecho en mi vida en todos estos años, por la experiencia maravillosa del colportaje y por tener la certeza de que mucha gente estará en el cielo por este trabajo. Doy gracias a Dios también por el ministerio pastoral, donde me permitió bautizar a muchas personas y de esta forma tocar el cielo con las manos. Probad y ved. Qué hermoso testimonio de fe de nuestro apreciado pastor Carlos Fernández. Ahora les invito a participar de este momento de adoración a través de nuestros diezmos y ofrendas. Que Dios les bendiga.
niños, qué rico poder saludarlos. Espero que estén muy bien en sus casitas, abrigaditos con sus familias. Yo quiero hoy día contarles una historia, pero primero que nada me gustaría saber si a ustedes les gusta dormir con una almohada así rico, blandito. ¿Cierto que es rico? Pero ¿qué pasaría si no tuvieran una almohada y tuvieran, por ejemplo, una piedra? ¿Podrían poner su cabeza y descansar tranquilamente en una piedra y despertar felices? ¿Podrían hacerlo? Yo no sé si yo podría. Yo creo que no. Pero ¿saben qué? Hay una persona que sí pudo dormir y apoyar su cabeza en una piedra. A mí me gusta ocupar la almohada, pero esta persona ocupó una piedra y despertó muy feliz. Yo les voy a contar de esta persona. Esta persona se llamaba Jacob. ¿Y saben qué? Jacob tenía un hermano. Su hermano se llamaba Esaú. ¿Y saben qué? Ellos dos eran mellizos, pero eran muy diferentes. Porque a Jacob le gustaba ser responsable, él era fiel a las cosas de Dios y le gustaba hacer todo correcto, como Dios quería que fuera. Pero Esaú era totalmente diferente. A Esaú no le gustaba hacer las cosas muy correctamente, él le gustaba vivir, gastar todo lo que tenía, y la verdad es que él no amaba mucho a Dios. Pero ¿saben qué? El padre de ellos, Isaac, tenía que darle la primogenitura al mayor, y el mayor era Esaú. Pero a Esaú no le importaba eso, a Jacob sí le importaba. Pero saben que su madre, Rebeca, escuchó una vez que Isaac le dijo a Esaú: hijo, anda, caza un animal, me preparas una comida y después de comer yo te voy a bendecir y te voy a dar la primogenitura. Pero Rebeca escuchó esto y ella no estaba de acuerdo porque ella sabía que Esaú no era para recibir la bendición de su padre y que no eran los planes de Dios. Entonces Rebeca le dijo a Jacob, mientras Esaú fue a cazar, le dijo: mira, anda, toma un animalito de los nuestros, lo cocinas y le vas a dar alimento a tu papá, vas a comer con tu padre y él te va a bendecir a ti, pensando que va a ser tu hermano. Jacob no estaba de acuerdo con esto. Nuestra hermana Elena de Huay dice que él nunca estuvo de acuerdo, pero tuvo que obedecer a su madre. Entonces Jacob hizo esto. Buscó el animalito, lo cocinó, le dio de comer a su padre y su padre lo bendijo. Y después llegó Esaú con el alimento para su padre. Y ahí Isaac se dio cuenta que había sido engañado. Él se puso muy, muy, muy triste. Esaú, ¿se imaginan cómo se puso? Esaú estaba furioso, estaba muy enojado, porque en realidad a él no le importaba lo que había pasado de que no había recibido la bendición de su padre. A él lo que le molestaba que había sido engañado. Y Rebeca vio que en los ojos de Esaú había odio hacia su hermano. Así que le dijo a Jacob: Jacob, tienes que irte de aquí. Ándate a donde nuestras otras familias. Y Jacob estaba también triste y sabía que había engañado a su padre. Entonces él tomó sus cosas y se fue. Él lo único que hizo fue tomar sus cosas, muy triste porque dejaba a su padre, a su madre y también a su hermano que también lo amaba. Y se fue triste. Y caminó mucho rato, caminó mucho, inclusive caminaba rápido porque él lo único que quería alejarse. Qué triste que esa familia se destruyó por una mala decisión, por haber hecho algo incorrecto, ¿cierto? Y Jacob llegó hasta un lugar donde ya estaba muy cansado, donde ya era de noche y tenía ganas de dormir y de descansar. Y él tuvo que apoyar su cabeza en una almohada
¿Creen que él apoyó la cabeza en una almohada? No, porque no tenía almohada. No tenía una manta para taparse. Lo único que encontró fue una piedra muy dura, pero él apoyó su cabeza en esa piedra. Y lo único que le dijo a Dios, perdóname, le dijo, porque sabía que él no había hecho lo correcto. Pero, ¿saben qué? Él se quedó dormido en esa piedra y tuvo un sueño muy lindo que yo les quiero mostrar aquí. ¿Ven que hay una escalera? Él soñó con una escalera, pero una escalera que llegaba desde el cielo. Llegaba desde el cielo, él no podía ver dónde comenzaba la escalera y tocaba hasta el piso. Y en esa escalera subían ángeles y bajaban ángeles. Muchos, muchos. Y Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, tu padre. Yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y Jacob, dentro de su sueño, se alegró mucho, mucho. Y al amanecer, él despertó apoyado en su piedra, a pesar de que su piedra era muy dura, pero despertó feliz, muy contento, porque él sintió que Dios lo había perdonado, que Dios le había dado una oportunidad más. Y lo que hizo Jacob para poder agradecer a Dios, tomó la misma piedra con la que había dormido y construyó un altar donde pudo adorar a Dios y haberle dado gracias por el perdón que Dios le dio. Y así Jacob prometió a Dios que iba a ser fiel a él, que lo iba a amar solamente a él y que iba a devolver lo que a él le correspondía, su diezmo. Qué lindo eso de poder saber de que a veces nos equivocamos, ¿cierto? Cometemos errores. Pero lo importante es que después podamos reconocerlo y pedirle perdón a Dios. Y también tenemos que saber que cada acción que hagamos nosotros que no sean correctas van a tener consecuencias. La consecuencia de Jacob es que se separó de su familia. Pero Dios lo perdonó y le dio una nueva oportunidad. Les voy a leer un versículo que está en Salmos 91, 14. Voy a buscar. Dice así: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Qué lindo saber que Dios nos ama, ¿cierto? Y que nos perdona y que siempre, a pesar de que cometemos errores, Él nos va a estar esperando y abrazándonos y siempre mandando a sus ángeles a cuidarnos. Así es, los ángeles suben y bajan desde el cielo a la tierra para protegernos y para siempre recibirnos, sobre todo si nosotros amamos a Dios. Ahora les voy a pedir que cerremos nuestros ojitos y que podamos orar a nuestro Dios. Buen Padre Celestial, gracias porque nos amas, nos perdonas, nos ayudas a tomar decisiones correctas, a confiar siempre en ti, Señor Jesús. Ayuda a cada niño para que puedan tomar buenas decisiones, Señor. Y si nos equivocamos, que podamos confesar nuestros pecados, Señor, y pedirte a ti que nos perdones para tener una nueva oportunidad. Gracias, Dios, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Qué rico haber estado con ustedes. Nos vemos. ¡Chao! Muy pronto, Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. La promesa de la Biblia dice que ya no habrá muerte, ni dolor, ni más llanto, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron.
La promesa de Apocalipsis sigue siendo la misma hoy para ti y para mí. Ciertamente vengo en breve. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Será al albor cuando el día despierta y el sol cada sombra nocturna ahuyenta. Será al albor cuando en toda su gloria volverá a la tierra Jesús. ¿Cuánto aún faltará, Señor, hasta que cante así? Cristo vuelve, aleluya, aleluya, amén. Aleluya, amén. Qué gozo habrá cuando acabe la muerte, vivir sin dolor tocarános en suerte. Las penas y el mal quitará el Dios fuerte cuando venga en gloria Jesús. ¿Cuánto aún faltará, Señor, hasta que cante así? Cristo vuelve, aleluya, aleluya, amén. Aleluya, amén. Un feliz sábado, mis hermanos. Estamos muy contentos nuevamente de estar aquí en este lugar, ¿cierto? Sabiendo y confiando en el Señor que todos ustedes estén bien en sus hogares junto a sus seres queridos. Para comenzar el sermón de hoy, le invito a que podamos inclinar el rostro para tener una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre bendito, en esta hora, Señor, queremos agradecerte primeramente porque nos da la vida, nos da la salud, Señor, nos permite poder respirar, poder estar con nuestros seres queridos, Señor, y sobre todo por estar en este momento con un corazón dispuesto, Señor, a alabar tu nombre. Queremos, Padre amado, también en esta hora poder orar por los enfermos de tu pueblo. Señor, sabemos que hay personas que están afectadas, que están sufriendo, algunos están postrados. Señor, sabemos también que tu poder es maravilloso y tú puedes estar con ellos en esta hora, Señor, y es lo que te pedimos. Pedimos que tu misericordia alcance para ellos. También, Padre amado, queremos, Señor, que tu Santo Espíritu nos acompañe a cada uno de nosotros al estudio de tu palabra, que tú prepares nuestras mentes, nuestros corazones para poder escuchar tu voz, que no escuche las mías, Señor, sino que tú me puedas utilizar como un instrumento para poder, Señor, enseñar el mensaje y sobre todo, Señor, poder recibirlo y poder llevarlo a la práctica. Quédate con cada uno de nosotros, con cada familia que representamos allí en nuestros hogares.
Te lo pedimos y agradecemos todo por Jesús, tu Hijo. Amén. Bien, mis hermanos, hoy día hablaremos sobre una historia que a mí me encanta mucho. Es muy, no sé cuántas predicaciones he hecho con respecto a esto, varias, pero siempre el Señor nos permite poder ir aprendiendo, sacando una lección de la Biblia. Hay dos cosas que son muy difíciles de comprender. Una es el amor. Algunos enamorados dirán, no, pues si el amor es fácil entenderlo. Yo estoy enamorado de mi esposa, yo amo a mi hijo, pero ese es un amor humano, un amor que muchas veces es condicional. O sea, yo te amo siempre y cuando tú cumplas con algunas cosas. O sea, yo te amo, pero si tú eres bueno, si tú eres trabajador, si tú eres fiel, si tú no fallas, hasta ese punto te amo. Después, cuando tú me engañas o me fallas, ya el amor ahí se terminó. Nosotros tenemos una vaga manera de ver esta palabra que es el amor. Pero el amor que el Señor nos da es un amor incondicional. Él no tiene condición para entregar su amor. Él nos ama a pesar de que somos ingratos, a pesar de que no cumplimos con su ley, a pesar de que no somos fieles con sus diezmos, a pesar de que muchas veces los defraudamos, a pesar de que no ayudamos al prójimo. Él está dispuesto a entregarnos su amor. Es por eso que nosotros nunca vamos a poder comprender o asimilar correctamente la magnitud del amor de Dios. Solamente nosotros tenemos que estar agradecidos porque tenemos un Dios amoroso, un Dios que nos ama, un Dios que fue capaz de entregar a su Hijo para que nosotros podamos tener la salvación. Y otra palabra que también es un poco extraña o difícil de comprender es milagros, porque existen, yo lo veo desde este punto de vista, existen dos tipos de milagros. Un milagro que puede ser evidencial, o sea, un ciego recobra la vista, ese es un milagro evidencial. Una persona que en un tiempo le diagnosticaron cáncer y luego de un tratamiento natural o X motivo, oración, va al médico nuevamente y ese cáncer desapareció. Es un milagro evidencial, hay una evidencia. Pero también hay milagros que son ocultos o misteriosos o silenciosos. Por ejemplo, el que tú y yo estemos vivos en este momento es un milagro. Y allí es donde nosotros muchas veces somos ingratos porque tomamos esto del respirar, el deber, el poder ver, el poder caminar, lo tomamos como algo que es una obligación, algo que es propio, que es natural, que es nuestro. Pero no es así. Nosotros respiramos por la gracia de Dios. Nosotros podemos ver porque el Dios nos permite ver. Nosotros podemos salir a trabajar porque Él nos da la salud necesaria de poder trabajar. Estos son milagros ocultos que el Señor nos regala por medio de su amor. Por ejemplo, una historia cuenta de un caballero de la edad de 80 años. Mi mamá hace poco cumplió 80 años. Y este caballero de la noche a la mañana presenta un problema respiratorio y va a terminar a la clínica. Luego que él se atiende en la clínica, lo estabilizan, ¿cierto? Y le dan de alta. Él, obviamente, como es clínica, tiene que ir, ¿cierto?, a la caja a cancelar los honorarios de la clínica. Entonces, en ese momento, la persona que está ahí en caja le dice, bueno, usted le vamos a cobrar 200.000 pesos y ahí le empieza a desglosar todos los gastos médicos, atenciones, pero había un ítem muy interesante y el ítem era oxígeno. Le cobraron 100.000 pesos por 24 horas de oxígeno. 100.000 pesos por 24 horas en que él estuvo conectado a un respirador. Entonces él cuando lee, obviamente, la boleta y ve el total del cobro, él se pone a llorar. Y
la cajera, un poco incómoda, empieza como a ofrecerles opciones de pago, facilidades. Caballero, no se preocupe si usted no tiene dinero. Y el caballero entre lágrimas le dice, mire, no me preocupo en este momento porque no tengo dinero. Lo que me da pena es que ustedes me cobraron 100.000 pesos por 24 horas de oxígeno y Dios durante 80 años me lo ha regalado y yo ni siquiera le he dado las gracias. Ese es un punto interesante. ¿Cuántas veces nosotros le hemos agradecido a Dios por algo que ha hecho en nuestras vidas? Dios nos ama incondicionalmente. Dios nos ama incondicionalmente. Nosotros, cierto, ahora vamos a ir a la historia que le quiero contar, o la parte bíblica que queremos analizar en esta mañana. Y se encuentra en el libro de Juan. Así que todos allí en su casa, por favor, busquen su Biblia, ¿cierto? El libro de Juan, capítulo 11. Y aquí está la historia de Lázaro. Lázaro, el amigo de Jesús. Un amigo de Jesús a quien Jesús amaba. Amaba. Él recurría siempre, cuando pasaba por ahí, a estar en la casa de Lázaro. Él se sentía cómodo ahí, se sentía tranquilo. Era como llegar a su casa. Entonces, ¿cierto? El Juan capítulo 11, versículo 1. Vamos a leer. 11, capítulo 1. Dice, estaba enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó sus pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús, Señor, el que amas está enfermo. Aquí la Biblia nos da evidencia de que Jesús amaba a Lázaro, así como te ama a ti, así como me ama a mí. Pero también aquí podemos analizar y decir que aquellas personas que Jesús ama también se enferman, también sufren. Y aquí Lázaro no solamente estaba enfermo, sino que Lázaro había muerto. Indudablemente nosotros vamos a sufrir, vamos a pasar por problemas y vamos a muchas veces llorar. Pero, como lo he dicho en varias ocasiones, en varias oportunidades, Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él está dispuesto a ayudarnos. Él no dice en ningún momento que no vamos a sufrir. No dice en ningún momento que vamos a estar siempre contentos. Mis queridos hermanos, nosotros en este mundo nunca vamos a lograr la alegría o la felicidad plena. Vamos a tener momentos de alegría, sí, eso es cierto. Pero vamos a tener también momentos donde vamos a sufrir y vamos a llorar. La felicidad plena la alcanzaremos cuando Cristo venga por nosotros y estemos con Él por la eternidad. Entonces, cierto, Lázaro, su amigo, murió. Pero Jesús, al llamado que acabamos de leer, no fue inmediatamente donde Lázaro. No voy a leer toda la historia porque obviamente es larga, vamos a analizar algunos versículos solamente. Pero yo sé que todos se conocen la historia y saben la historia de Lázaro. Jesús se quedó allí, demoró un poco su ida a Betania, donde estaba Lázaro. Lázaro muere, ¿cierto? Llega, ¿cierto? Jesús allí y vamos a ir al versículo 34. Juan 11, versículo 34. Dice lo siguiente. Y le preguntó, ¿dónde lo pusisteis? Y ellos dijeron, Señor, ven y ve. Aquí hay una pregunta interesante. ¿Dónde lo pusiste? El Señor Jesús hace una pregunta interesante. Yo quiero, mis queridos hermanos, que analicemos un poco las preguntas de Jesús. Las preguntas que Jesús hace muchas veces parecen un poco lógicas o demasiado lógicas. Por ejemplo, ¿dónde lo pusiste? Lázaro estaba, ¿qué cosa estaba? Estaba muerto, ¿cierto? ¿Dónde se colocó un muerto? ¿Dónde? En un sepulcro, en el cementerio. O sea, era una pregunta media lógica.
podríamos decir incluso un poquito tonta. Pero mis hermanos, Jesús pregunta algo con un propósito. Por ejemplo, hay un paralítico, ¿cierto? Allí esperando que venga el ángel que mueva el agua, ¿cierto? Y cuando él quiere ir, viene otro, ¿cierto? Ustedes conocen la historia. Llega Jesús donde él y le pregunta, ¿qué quieres? ¿Qué va a querer un paralítico? ¿Cierto? Poder caminar, sanarse. Es una pregunta lógica. También Adán y Eva cuando pecan, ¿cierto? Ellos se esconden. ¿Jesús sabía dónde estaba Adán y Eva? Extraño que me respondan aquí presencialmente, pero yo sé que en sus casas me están respondiendo. ¿Sabía Jesús, sabía Dios dónde estaba Adán y Eva? Sí, sí sabía. Entonces, ¿por qué le pregunta, ¿dónde están? Mis hermanos, cada vez que leamos en la Biblia una pregunta de Jesús, podamos leerla con oración 1, 2, 3, 4 veces hasta que podamos entender bien el trasfondo de la pregunta, porque puede parecer lógica, pero no es así. La pregunta de Jesús tiene su propósito para nuestras vidas y el propósito es que nosotros podamos reconocer o podamos ubicarnos en lo que estamos haciendo. Por ejemplo, la pregunta que le hizo Adán y Eva, ¿y dónde están? Era para que ellos supieran qué habían hecho, para que reconocieran lo que habían hecho. No, estamos aquí en un árbol, no. Dios quería con esa pregunta hacer que Adán y Eva obviamente reconocieran lo que hicieron, el error que cometieron. Aquí llegan, ¿cierto? Jesús llega donde está Lázaro, pongámoslo en el contexto. Lázaro estaba muerto, ¿cierto? En un funeral obviamente hay personas tristes, personas llorando. En ese periodo de la historia se acostumbraba a contratar personas, ¿cierto?, que se iban a sentar allí, no tenían nada que ver con la persona que había fallecido, pero le pagaban ¿para qué? Para que lloraran. Estaban ahí llorando todo el momento. Entonces estaban las lloronas, ¿cierto? Estaba la familia de Lázaro, estaban los amigos de Lázaro, estaban los vecinos de Lázaro, y no precisamente ellos estaban llorando a Lázaro, sino que el ambiente que estaba en ese lugar, lo único que hablaban era, ¿por qué no llegó Jesús? ¿Por qué no llegó Jesús? ¿Por qué si fue capaz de darle vista a un ciego? ¿Por qué si fue capaz de sanar un paralítico? ¿Por qué si fue capaz de echar fuera demonios? ¿Por qué no vino a sanar a su amigo Lázaro? Eso era todo el ambiente, era todo lo que hablaban. Y usted, yo sé que le ha pasado en algún momento que van a entrar a un lugar y por casualidad escuchan, ¿cierto?, que están hablando de uno, ¿cierto? O sea, en otras palabras, lo están pelando. Y cuando uno entra, todo así como que se quedan callados, ¿cierto? Empiezan a como cambiar el tema, pero uno ya sabe que estaban hablando, sabe que lo estaban pelando. Bueno, así pasó aquí. Jesús entró y todos quedaron callados. Y Jesús le dice, ¿dónde lo pusiste? Una pregunta un poco lógica, para que se reconocieran ellos en lo que estaban hablando. ¿Qué estaban hablando ellos? Otras cosas. No estaban en un funeral. No estaban llorando a Lázaro. Entonces, ¿cierto? Luego viene este versículo tan interesante, el versículo 35 del capítulo 11, un versículo muy cortito, pero muy significativo. Y el versículo, yo creo que no es necesario que ustedes lo busquen, porque dice, y Jesús lloró. Ahora yo les pregunto, mis hermanos, ¿por qué creen ustedes que lloró Jesús? ¿Por qué creen que lloró Jesús? Bueno, la Biblia dice que los que estaban ahí empezaron a decir, oh, miren cuánto lo amaba, cuánto amaba a Lázaro. Pero no, sinceramente, ellos lo dijeron de corazón, porque ellos estaban un poquito antes, estaban hablando mal de Jesús, estaban diciendo, ¿por qué él no vino a sanar a su amigo? Ahora yo nuevamente pregunto,
¿Por qué creen ustedes, hermanos, que Jesús lloró? Uno llora cuando está desesperado. Uno llora cuando ve que no tiene salida, cuando ya no puede más. Jesús sabía que Lázaro estaba muerto. Jesús era el dador de la vida. Para Jesús no había problema. Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro. O sea, la muerte de Lázaro no era un problema para Jesús. No era la motivación de que Jesús llorara. Nuevamente pregunto, ¿por qué creen ustedes que lloró Jesús? Jesús lloró por la incredulidad del ambiente en que estaba, porque ninguno de los que estaba ahí creía en él, por la falta de amor al prójimo que encontró en ese lugar, por el rechazo que tenía. Y Jesús llora porque nosotros muchas veces negamos nuestro corazón a él. Jesús llora hoy en día también porque nosotros preferimos pasar tiempo viendo una televisión, viendo un programa de televisión y no pasando tiempo con Él. Por eso Jesús llora, porque Él nos ama de una manera incondicional. Entonces, mis queridos hermanos, aquí volviendo a la historia, Jesús lloró. Luego el versículo 39, vamos a saltar al versículo 39. Aquí hay algo interesante también. Versículo 39 de Juan capítulo 11 dice, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya, porque lleva 4 días. Indudablemente Lázaro estaba muerto, no había duda alguna. Todas las personas que estaban en ese lugar, ya no había duda que Lázaro estaba muerto. Pero Jesús le dice algo muy interesante, le dice, quitad la piedra, quitad la piedra. ¿No creen ustedes que Jesús tenía el poder para acercarse, pararse al frente de la tumba de Lázaro y hacer soplar? Esa piedra se iba a desintegrar. Y luego Jesús diría, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro hubiese salido. ¿No creen ustedes que el milagro hubiese sido más maravilloso? ¿Hubiese sido más creyente? ¿Qué creen ustedes? ¿Tenía Jesús el poder para soplar y que la piedra se desintegrara? ¿O tenía el poder Jesús de decir, quítate piedra, y la piedra se hubiese quitado? ¿Creen que sí? Claro que sí. Claro que Jesús tenía el poder. Pero ¿por qué dijo, quitad la piedra? ¿Por qué creen ustedes que Jesús le dijo a la gente que estaba ahí, quiten esa piedra? Porque, mis queridos hermanos, Jesús quiere la cooperación humana. Quiere la cooperación humana. Por ejemplo, Moisés tiene el mar rojo frente, los egipcios detrás, enojados, ¿cierto? Dispuestos a matar a todos. Jesús le dice, toma tu vara, levántala, ¿cierto? Y Moisés hace eso y el mar se abre. Dios tenía el poder para simplemente abrir el mar y decirle, ya vayan, caminen. Pero le pidió la cooperación a Moisés. No era la vara la que tenía el poder, era Dios. Pero quería la cooperación de Moisés. También tenemos otra historia que aparece allí en Segunda de Reyes. Es la historia de Naamán. Segunda de Reyes 5.1. ¿Ya? Segunda de Reyes 5.1. La vamos a buscar y la vamos a leer. Solamente ese versículo. Segunda de Reyes 5.1. Ahí también tenemos la historia de Naamán. Todos nosotros también la conocemos. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un hombre que gozaba de gran prestigio delante del Señor, que lo tenía en alta estima, pues por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este un hombre valeroso en extremo, pero leproso.
aquí también hay una palabrita muy interesante, ese pero, siempre hay un pero. Naamán era fuerte, inteligente, poderoso, ¿cierto? Valiente, pero leproso. Ese pero, ¿cierto? Echa a perder muchas veces todas las inspiraciones o lo que nosotros queremos. Por ejemplo, un chico se declara a una mujer y ella empieza a responderle, le empieza a decir, mira, sabes que tú igual me gusta, eres alto, tienes los ojos verdes, y ese pero ya echa a perder todas las cosas, ¿cierto? Bien, Naamán era leproso, ¿cierto? Y una niña le dice, si mi, si mi siervo le dice, ¿cierto? Vaya el, donde el profeta, ¿cierto? Vaya donde el profeta, él yo sé que lo va a sanar. Entonces Naamán fue donde el profeta con la intención de que el profeta, en este caso, saliera a atenderlo y saliera a decirle que lo sanaba. Pero el profeta envió a su criado, ¿cierto? Y le dio la orden de que tenía que ir a sumergirse por 7 veces en el río Jordán, ¿ya? Era un río cochino en ese entonces, no era un río muy agradable para ir a sumergirse, y nada más no quería. Ahora, Dios tenía el poder para limpiar la lepra de Naamán sin necesidad de que se sumergiera 7 veces. ¿Tenía el poder? Ustedes respondan ahí en su casa, ¿tenía el poder? Sí, tenía el poder. Pero le pidió, ¿cierto?, a Naamán que hiciera algo. Y Naamán se sumergió las 7 veces, ¿cierto? Y cuando ya se sumergió la 7ª vez, dice la Biblia que su piel era como de un bebé. Su lepra había sanado, su piel era como la de un bebé, o sea, nueva, fresca, ¿ya? Entonces, es así. Dios quiere la cooperación humana para obrar. Él quiere que nosotros, ¿cierto?, pongamos nuestra voluntad. Él pone su poder, ¿ya? Él no quiere que nosotros dejemos, por ejemplo, una persona que fuma mucho, que le cuesta dejar el cigarro, ¿ya? Dios no le pide que deje el cigarro primero y que se entregue a Cristo. Cristo dice, ven a mí primero y yo voy a hacer que tú dejes el cigarro. Pero Él tiene el poder, pero tú vas a tener que querer dejarlo. Por ejemplo, yo le voy a decir, el Señor, uno le pide al Señor que lo despierte a las 5 de la mañana para poder orar. El Señor te va a despertar, pero, aquí está el pero, tú te tienes que levantar. Esa es tu voluntad, ese es tu trabajo, levantarte. Dios te va a despertar, pero tú tienes que levantarte. Entonces, ellos les dice, quitad la piedra, ¿cierto? Ellos quitaron la piedra. La piedra muchas veces, mis hermanos, a nosotros en nuestros días tiene un nombre. Hay una piedra en nuestra vida que no nos deja salir. Y esa piedra se llama excusas. Nosotros vivimos por excusas. Siempre tenemos una excusa. Para todo, una excusa. ¿Quieres salir a entregar el libro misionero? ¿Sabes la mejor forma de decir que no? No es decir, obviamente, no quiero. Sino que es decir, ¿sabes que me encantaría ir? Pero, ahí viene la excusa. Pero, está lloviendo mucho, pero, tengo que hacer esto, pero, puros pero. Esa es la piedra que nosotros tenemos hoy en día, las excusas. Debemos dejar que las excusas salgan de nuestro corazón. Tenemos que dejar que Dios, con su poder, pueda obrar en nosotros. Pero, aquí está el pero, nosotros debemos querer que Él trabaje en nosotros. Dejar aquello que a nosotros nos está gustando en este mundo, dejarlo para dedicar tiempo a estar con Jesús. Versículo 41 dice, ¿cierto? Quitaron la piedra. Vamos a Juan capítulo 11, versículo 41.
Dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Quitaron la piedra. Una vez que quitaron la piedra, se produjo el milagro. ¿Quieres tener milagro en tu vida? ¿Quieres ver que tu vida prospere? ¿Quieres ver que tu vida matrimonial mejore? ¿Quieres ver que la relación entre padre e hijo se fortalezca? ¿Quieres ver que en tu trabajo tú puedas surgir? Bueno, quita la piedra de tu corazón. Y allí el Señor va a obrar el milagro. Dios tiene el poder. Dios tiene el poder. Versículo 43 dice, y habiendo dicho esto, exclamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Aquí esta expresión a mí me encanta. Yo una vez la escuché de un pastor y nunca lo había visto, o sea, nunca la había entendido de esa forma. Pero aquí es interesante ver que Jesús nombra a Lázaro solamente. No le dice Lázaro, ven fuera, porque podía haber dicho ven fuera o levántate y anda. ¿Y saben lo que hubiese pasado? Todos los muertos en ese momento hubiesen resucitado con el poder de nuestro Señor. Por eso Él tuvo que solamente decir el nombre, Lázaro, solamente tú el que estás durmiendo, tú el que estás durmiendo en este momento, tú levántate. El resto tienes que esperar. Así es el poder de nuestro Señor. Ese es el poder de nuestro Señor. Lázaro, ven fuera. Una vez que pudieron quitar la piedra, ¿cierto? Que quitaron la piedra, se produjo el milagro de quitar la piedra. Mis hermanos queridos, como ya lo dije, ¿quieres ver que tu vida prospere? ¿Quieres ver que tu relación como esposo, esposa, como padre, madre, mejore? Quita la piedra, quita las excusas de tu vida. Entrégate 100% al Señor. Cristo está pronto a volver. No dejemos, ¿cierto?, que una piedra no nos permita poder entrar en el reino de los cielos. Que podamos prepararnos día a día para que Cristo entre en nuestro corazón, pueda transformar nuestra vida, que podamos empezar a trabajar en la obra misionera, que podamos empezar a trabajar haciendo un buen testimonio a nuestros vecinos, dando un buen testimonio a nuestros vecinos. Mis queridos hermanos, les insto a que podamos levantarnos temprano y orar. Esto es algo que a mí me cuesta, pero tenemos que poder. Dios tiene el poder para levantarnos, para despertarnos, pero nosotros tenemos que levantarnos, a pesar del frío, de la lluvia, del viento. Mis queridos hermanos, que Dios nos siga guardando, que Dios nos siga guiando, con su Santo Espíritu nos siga corrigiendo, nos siga enseñando cuál es el camino para la salvación. Es mi deseo, mi oración en esta noche.